Una de las tareas, creo que de la comunicación, sobre todo en materia judicial, en materia tribunalicia, es hurgar en ciertos procesos que lo exasperan a uno profundamente, porque le hacen llegar un mensaje en el que hay componentes de injusticia. ¿Cómo uno llega a decir, a calificar, a rotular una cosa como injusta? Un pronunciamiento, una condena, con una visión que uno tiene sin interés alguno en el resultado, porque esto es lo más importante. Cuando se trata de algo propio, entonces allí entran componentes de carácter personal, claro, que no deben ser valorados. Pero me he interesado profundamente en la pesadilla que viven dos muchachos de la colonia Vicente Agüero, Cristian Oscar Celis y Alejandro Nahuel Celis, que desde el noviembre del año 2020, al estilo de las series que tan populares son actualmente, con la historia de reconstrucción de crímenes, procesos, etcétera, para saber si se ha obrado con ponderación, con justicia, con equilibrio, viven una verdadera pesadilla. Se encuentran privados de su libertad, con una severa condena a la pena máxima, como autores de un delito que no solamente ellos aseguran que no cometieron, un delito grave sobre el cual me he ocupado hace un año, y por eso lo vuelvo a traer a la consideración pública. No solamente ellos y sus familiares, una familia humilde y trabajadora, la de los Celis, sino la prueba es la que fortalece el llamado a la solidaridad de muchos para con los Celis. La prueba es la que no fue valorada debidamente por los órganos judiciales. Y esto es lo más importante de la situación. El hecho es un hecho gravísimo. Una nena de 8 años aparece colgada de un árbol, habiéndose ahorcado para suicidarse, y se suicidó, encontró la muerte. Una piba también, una chiquita, también de carácter humilde, o de condición humilde, si se quiere. Entonces no contamos con ninguna versión que provenga de ella, atribuyéndoles a los hermanos Celis, ni en conversaciones privadas, ni en ningún otro lugar, que estaba siendo sometida a tipos de abusos de carácter sexual. Alguna confidencia que ella podría haber hecho en el ámbito familiar, no existe nada de eso. La acusación proviene, sindicándolos a los hermanos Celis, de la madre de la chiquita y de una hermana en cámara Gesell, una hermana menor que declara en cámara Gesell. Pero resulta ser la comisión de este hecho en la colonia Vicente Agüero es del 20 de noviembre del año 2020. Han pasado más de 4 años en el encarcelamiento, con todo el proceso, desde la instrucción preparatoria del fiscal Monti de Jesús María hasta la condena dictada por la Cámara Sexta del Crimen, que actualmente se encuentra en recurso de casación en el Tribunal Superior de Justicia, con una reiteración del pedido que se acelere el pronunciamiento del máximo tribunal de Córdoba, fundado en lo siguiente. La chiquita provenía de un hogar en el que había muchos conflictos entre el padre y la madre, disputas de todo tipo, de todo carácter. Es decir, no estaba en un ambiente adecuado para su formación. Se la sometía a muchas condiciones que no eran las más adecuadas para el tratamiento de los niños por parte de la madre. No digo el maltrato físico, el maltrato verbal. Comisionarla para hacer cosas impropias de la edad, etcétera, lo que iba creando un clima soporífero para esta chica, que podía resultar en definitiva en un acto suicida, como que en definitiva terminó produciéndose. Pero la familia, ¿qué dijo? La familia se indicó a los muchachos Celis que habían estado abusando desde los 3 años. 3 años. Desde los 3 años. Y que la causa determinante que la impulsó a quitarse la vida eran los abusos sexuales a que la habían sometido y que le resultaban insoportables. Eso fue confrontado con la prueba médica, con la autopsia y con todo el examen corporal de carácter sexual que se le hizo
minuciosamente por parte de los peritos forenses, no de médicos particulares, de los médicos forenses del tribunal. Un examen exhaustivo, completo, integral, y no se encuentra ningún tipo de abuso de carácter sexual, un examen sobre los órganos sexuales y particularmente un examen que descarta el sexo anal, que era uno de los que más podían irritar y además podían dejar las consecuencias muy visibles en el cuerpo. Claro. Todo eso fue descartado. Es decir, la prueba médica no existe. Sin embargo, el 20 de noviembre se los detuvo y el día 30, sin ninguna prueba que lo confirmara, el fiscal decidió meter en la prisión preventiva. Pero no tuvo en cuenta que las pruebas médicas que llevan fecha, y que las tengo en mi poder, llevan fecha del 23 de noviembre. Es decir, que entre el 20, en el que se produce el hecho, y el 30, en el que el fiscal decide el encauzamiento de la causa por el lado de la incriminación penal, ya se contaba con un descarte absoluto por parte de los médicos de cualquier tipo de abusos de carácter sexual. Es decir, ellos no entran en la caracterización de si haya o no hay abuso. Descartan cómo se encuentran todos los órganos, cómo se encuentra el cuerpo integralmente. Y de allí no se desprende nada que los responsabilice, que se les pueda atribuir alguna participación. Aquí hay pujas domésticas, pujas familiares, pujas entre vecinos, que no pueden ser la fuente de convencimiento de los jueces. Sí, sí. Estos tienen que valorar el trabajo que hicieron los médicos, confrontados con las palabras provenientes de los denunciantes, porque los denunciantes pueden decir cualquier cosa, al margen de que ellos crean en esa verdad que no es tal verdad. Entonces, los que deben tener en cuenta, los que resuelven estas causas, son las pruebas de carácter médico, y más teniendo en cuenta que la chiquita nunca había expresado algún tipo de disparidad con estos hermanos, y consiguientemente no se podía haber resuelto con la sola palabra de la madre y de la hermana. Y de la hermana. Esto es lo grave en estos pronunciamientos. Y esto es lo que determina que la familia concurra rápidamente al Tribunal Superior de Justicia en los últimos tiempos para que se acelere el pronunciamiento que los desvincule a ellos, porque ya vienen con la elevación a juicio que dictó en su momento el fiscal, luego la confirmación por otras instancias y el resultado del juicio en la Cámara Sexta del Crimen con un pedido muy duro del fiscal de la Cámara. Razón esta entonces que motiva que cuando uno no tiene un interés personal, un interés profesional, sino una visión, que hoy es materia, por ejemplo, de examen profundo de las series de televisión, de los grandes pulpos televisivos, Netflix y lo demás, que giran alrededor de casos muy, diríamos, convulsionantes y conmovedores desde el punto de vista de la opinión pública y de los órganos judiciales que actúan con muchas vías de interpretaciones que no son precisamente coincidentes y que tienen que llevar a la absolución por lo menos por el principio de la duda. Muchas gracias, doctor. Nos vemos la semana que viene. Gracias, igualmente.